respecto de lo que va a suceder en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y tenemos que contarte algo que ha ocurrido hace algunos días ya, y es una distinción, vamos a hablar con una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo, de acuerdo a la BBC, ¿no? Y obviamente es argentina, y estamos hablando de la doctora Mabel Bianco. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Javier, ¿cómo está? Bien, me imagino contenta, ¿no? De las 100 mujeres en el mundo. Sí, la verdad que es un reconocimiento que no esperaba, así que estoy muy contenta y también, bueno, me siento un poco más responsable ahora porque esto significa, usted sabe, estos reconocimientos lo que significan es que, bueno, uno tiene que todavía intensificar su actividad, ¿no? Así que, pero muy, muy contenta, sí. Bueno, vamos a contarle, doctora, que usted trabaja desde hace un montón de tiempo, obviamente muchas décadas en defensa de la mujer, obviamente contra la violencia, la mujer, la salud de la mujer también, el tema del VIH, entre otras cuestiones. ¿Qué le preguntaron antes de proponerla? Porque alguien la debe haber propuesto, alguien debe haber dicho, che, presten la atención a esta doctora que la verdad es muy interesante su carrera, todo lo que lucha, todo lo que hace día a día. Sí, yo no sé cómo llegué ahí, pero lo que sí sé es que me escribió un mail, una de las que produce este concurso, y me dijo si yo aceptaba participar. Que me explicó un poquito, yo no lo conocía, la verdad, no sabía de esto que ellas hacen o ellos hacen en el diario o en la empresa, porque no es el diario, es todo, la BBC sí. Es tan grande, y me lo explicó, bueno, le dije que sí, que no tenía inconveniente, y entonces me pidieron una serie de datos. Se imagina mi currículum y alguna otra información, y evidentemente ellos buscan información, tienen información, acceden a información fuera de lo que uno les manda, ¿no? Entonces, bueno, me dijeron que sí, que para mitad de octubre iba a estar en la definición, pero la verdad que yo me olvidé con todas las cosas que tenía que hacer y me tomó de sorpresa porque ya me había olvidado y pensé que, bueno, todavía faltaba para eso. Y bueno, me enteré un poco como ustedes porque apareció la noticia y ahí me di cuenta. Qué y bárbaro. Ahí buscamos con las que colaboran conmigo, las chicas que colaboran conmigo en la fundación, y bueno, sí, nos dimos cuenta que era esa la fecha, así que nosotros nos habíamos olvidado. Pero bueno, fue muy bueno y sobre todo creo que, mire, esto es un reconocimiento, así lo entiendo yo, ¿no? No personal meramente, sino esto es todo lo que ha significado en este país la lucha de las mujeres durante tantos años y cómo, bueno, se ve y creo que hubo varios momentos. Hace 3 o 4 años el primer Ni Una Menos fue el gran estallido, sí, sí, donde todo el mundo vio esa masa, que éramos mujeres, pero había de todo, porque había hombres, chicos, grandes, todas las edades, todos los colores, todos los niveles sociales, económicos, reclamando para que se acabe el femicidio. Y después todo lo que fue la movilización el año pasado con la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, creo que fueron 2 hechos en el cual el mundo tomó un poco el sentido de cómo en este país tan lejos, allá abajo como estamos, bueno, nos movilizamos y que no éramos solamente las mujeres, aunque las mujeres teníamos mucho que ver en esto, y yo siento que ahí esto es un poco para todas las que empezamos hace muchos años, que éramos muy poquitas, que cuando íbamos a las marchas por el Día de la Violencia éramos 30, 40, o también para el Día del Aborto, el 28 de septiembre, éramos siempre muy poquitas. Pero bueno, cuando la familia creció y aparecimos ahí tanta cantidad, creo que ahí se empezó a notar. Y entonces siento que esta distinción es un poco un reconocimiento a todas las que nos movimos desde hace tantos años para conseguir esto y para que, bueno, tengamos ahora por lo menos, si no el beneficio, las leyes, claro, algo que nos permite reclamar. Doctora, porque todavía falta mucho para hacer. Sí, sí, exactamente. No, le quería preguntar respecto justamente de eso, ¿no? Las expectativas, bueno, ya no para este año, pero digamos para el año próximo,
con una nueva configuración del Congreso, digamos, con algunos legisladores que se van a renovar, y cambiará inclusive también algún peso político adentro del Congreso de la Nación. Estoy hablando simplemente de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas, si usted tiene, por ejemplo, para, no sé, algunos proyectos que finalmente se sancionen, uno, dos o tres proyectos que usted quiere o aspira que el año próximo finalmente se conviertan en ley? Bueno, yo creo que uno de esos, y eso se los dije porque eso fue una de las cosas que me preguntaron, ¿no? ¿Cuáles eran las expectativas? Uno es que realmente si logramos que se despenalice y se legalice la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Creo que esto es fundamental, que esto es algo que está muy sentido en la sociedad, que ya no somos solo las mujeres, que esto ya es un reclamo de todos y sobre todo que quienes se oponen tienen que entender que esta no es una ley que va a obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer, pero sí va a permitir que a quienes quieren o necesitan, porque lo que hay que entender es que llegar a una interrupción voluntaria o un aborto es generalmente una necesidad. Nadie se embaraza para tener el gusto de abortar. Entonces es ante una necesidad que no se puede por un tema de salud, por un tema social, un tema económico, o bueno, lo más frecuente, una violación, bueno, realmente se pueda ejercer ese derecho y no se obligue a las niñas, a las mujeres jóvenes a tener un embarazo que realmente no pueden sostener ni anímica, ni humana, ni económicamente. Entonces creo que es un tema clave y que espero que se concrete, pero hay otros temas, creo que se están presentando, hay varias leyes sobre mejorar lo que nosotros llamamos los cuidados no remunerados, que ahora están todos en manos casi exclusivas de las mujeres. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al cuidado de los niños. Entonces saben que ahora tenemos proyectos de ley para ampliar lo que es la licencia paternal, es decir, cuando nace o se adopta un niño, que bueno, no solamente las mujeres tengamos licencia, sino que tengan los varones, pero no para descansar y pasear y jugar al fútbol, sino para estar con el hijo, para acompañar, para ayudar a la mujer y demás. Esto ya en la ciudad de Buenos Aires existe, ya el gobierno de la ciudad ha dado esos 15 días, pero necesitamos que ese sea una ley y necesitamos otras cosas. Por ejemplo, necesitamos que crezca la infraestructura y los beneficios como las guarderías infantiles. Nosotros, las mujeres y los hombres también, pero las mujeres sobre todo, para volver a trabajar y para reinsertarnos en el trabajo en pie de igualdad, digamos, con el hombre, es decir, poder hacer turnos completos, poder hacer trabajos excepcionales, cosas que repercuten en la carrera de uno para el salario y para el ascenso y demás, podamos tener lugares donde dejar a los niños, sobre todo antes de que sea la edad escolar, es decir, las guarderías para los muy chiquitos, los menores de 3 o de 4, ya que las salitas de 3 son bastante escasas, pero bueno, esto que parece así una nimiedad, no es una nimiedad porque es lo que hace que las mujeres estemos menos horas en trabajos menos productivos, claro, y tengamos menos ascensos a lo largo de nuestra carrera. Claro. También el cuidado de los enfermos y el cuidado de las personas discapacitadas. Yo creo que esto fue algo que se deterioró en el país en los años 90, cuando fue, bueno, todas las restricciones que se pusieron y se cerraron beneficios que existían. Ahora los necesitamos, tal vez distintos, pero los necesitamos en forma urgente. Porque esto, insisto, el problema de la brecha salarial es grave en el país. Bien. Y las dos últimas que le quiero preguntar, doctor, y le agradecemos que nos haya atendido una vez más. Estos movimientos feministas que hemos visto, bueno, hace pocos días, inclusive en la ciudad de La Plata, el próximo Encuentro Nacional de Mujeres va a ser en San Luis. Ya está decidido, porque fue a través de una votación. ¿Cree usted que esto va a ir creciendo aún más
en toda la República Argentina, en el mundo por supuesto se produce, pero digamos en la Argentina, como decía usted, antes se reunían por el tema de la violencia contra la mujer, el aborto, 30 personas, 100 personas como muchísimo, y hoy son miles, y ese número incide muchísimo también. Sí, mire, yo creo que esto vino para quedarse, porque lo que es muy interesante es cómo los y las adolescentes, las chicas en los colegios o en la universidad, en los primeros años, cómo han tomado esto. Sí. Cuando yo era joven, decir que uno era feminista era una mala palabra, lo miraban raro a uno como diciendo, "Oye, esta es de las raras", se creía que todas éramos lesbianas, raras, que queríamos matar a los hombres, cosa que es totalmente absurda, pero que era un concepto que estaba en la sociedad. En cambio ahora, en este movimiento, porque lo que descubren los adolescentes y jóvenes es la injusticia, esta discriminación que, bueno, ¿por qué asumen el tema del aborto? Porque ven que las mujeres pobres son las mujeres que terminan y las chicas que terminan muriendo, porque las que tienen algunos recursos, ya sea económicos como sociales, de amistad y demás, esas no mueren porque tienen las soluciones, las pueden encontrar. En cambio mueren estas otras y esa injusticia, eso es lo que mueve a los jóvenes y entienden y entonces empiezan a averiguar y se dan cuenta de lo que es el feminismo y que no somos locas y que además hay hombres feministas y que es toda una teoría que lo que promueve es la igualdad y la igualdad para todos. Bien. Y esto, digamos, es la base que va a hacer que el feminismo crezca y que no quede radicado solo en las mujeres, sino que tenemos los hombres, las mujeres, todos. Sí. Respecto de esto, Sí. porque usted lo mencionó inclusive también, cuando hay algún encuentro de estos de mujeres que se desarrollan, que desarrollan distintas actividades, los talleres y demás, hay un hecho que no queda al margen en muchos medios, ¿no? Y es la violencia. La violencia, por ejemplo, pintadas, agresiones, de grupitos muy chiquititos, pero que siempre se focalizan en aquellos que, bueno, el antimacho, se ven los carteles, inclusive atacando algunas iglesias y demás. ¿Hay alguna manera, digo, de contrarrestar esto, de limpiarlo, por decirlo con alguna palabra para que se entienda y no manche lo que significa el verdadero reclamo de la mujer, el esfuerzo por hacer inclusive un congreso, un encuentro nacional, internacional como hay todos los años? Mire, yo creo primero que esto, como usted lo dijo, son grupos muy minoritarios. Grupos muy minoritarios que en una magnitud como fue la de La Plata en los otros días, la verdad es que es casi chiquito. Pero también lo que hay que entender es que en cualquier proceso así muy masivo siempre existen estos grupos. Y la otra cosa que hay que entender es que esto va a empezar a nivelarse en la medida en que desaparezcan estas desigualdades y empecemos a superar. Porque nos pasa siempre frente a cuando descubrimos la injusticia o la discriminación, que lo primero es la bronca y las ganas de atacar entonces. Pero después, que es lo que nos pasa cuando trabajamos con las mujeres que experimentan violencia y que viven violencia, es como después uno va trabajando para que esto que pasa a ser, que fue la bronca, fue la reacción inicial, pasa a ser entonces algo en lo cual ya es el desarrollo de una posición en la cual, por ejemplo, las mujeres sí empiezan a ver que con la bronca no ganan nada y en cambio sí tienen que tratar de modificar, de, bueno, por más de que quieran ese compañero, alejarse porque es nocivo, etcétera, y empiezan a buscar caminos que no son los caminos de la bronca. Entonces yo creo que esto se va a ir dando en la medida y va a ir achicándose en la medida en que tenemos más igualdad y que conseguimos superar algunas de las injusticias. Pero también digo que no levanten solo eso. Hubo 87 talleres con un promedio entre 100 y 150 mujeres cada uno en La Plata. Sí. Cada uno de esos talleres fueron mujeres que discutieron, que pusieron ahí, que llevaron sus hijos, todo. Y todo eso, digamos, quedó un poco oculto por un grupito que hizo algunos desmanes. Lo de escribir las paredes, bueno,
esto es más difícil, porque a todos nos gusta dejar alguna señal, pero bueno, porque eso también pasa en las otras manifestaciones directamente. No, yo lo que vinculo es simplemente la violencia, digamos. Está mal pintar la pared, sí, está mal. Sí, lo hacen los fanáticos de los equipos de fútbol, digamos. Estoy hablando de la otra violencia, ¿no? La violencia ya mucho más radicalizada. Exactamente. Doctora. Pero bueno, creo que... Yo creo que a ustedes se les acabó el tiempo. Sí, pero complete la frase, por favor, le pido. Claro, no, yo lo que creo es esto, que esto se va a ir calmando y disminuyendo, y creo que ha disminuido mucho en la medida en que ya son cada vez grupitos más chicos. Pero esto no quita la necesidad y lo que significa el reclamo de esas 200, casi 200.000 mujeres en La Plata, y que no fueron para hacer ninguna locura la mayoría de ellas. Bueno, doctora, felicitaciones una vez más, entre las 100 mujeres más influyentes en el mundo, por lo menos para la BBC, y nosotros, por supuesto, apoyamos esa idea también. Le mandamos, permítame que no le mande solamente un saludo ni un abrazo, le mando un beso grande de parte de todos nosotros. Bueno, muchas gracias y bueno, y vamos a seguir usando la voz para esto, para seguir planteando las necesidades, ¿no le parece? Es la idea y cuente con nosotros también, por supuesto. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego.